¿Soy el idiota por cancelar mi boda porque mi prometida quería invitar a su ex? Mi prometida quería invitar a su ex a nuestra boda. Por lo que sé, él siempre la menospreció y le decía que nunca encontraría a alguien mejor que él. Obviamente, le pregunté por qué diablos quería que él estuviera en nuestra boda. Me dijo que quería restregárselo en la cara, demostrarle que le estaba yendo increíble y que consiguió a alguien mucho mejor. Si bien aprecié el cumplido, le pregunté, ¿de verdad sigues tan enganchada con él que quieres hacer de nuestra boda algo sobre él? En el momento en que lo dije, fue como si otra persona hablara por mí. No me había dado cuenta de lo que estaba diciendo hasta que las palabras salieron de mi boca. Le dije que ni se molestara en invitarlo, porque ya no nos íbamos a casar. Se quedó en shock y, con el tiempo, se disculpó, diciéndome que olvidara el tema de su ex. Yo estaba enojado y estuve a punto de decirle que la que realmente necesita olvidarlo es ella. No sé. Pasó todo el día pidiéndome perdón por haberlo mencionado. Pero siendo sincero, ahora estoy reconsiderando toda la relación. Comentarios. U/Anónimo 1. No creo que ella esté necesariamente obsesionada con su ex. Más bien, creo que él la hizo sufrir tanto que ella quería restregarle en la cara lo bien que le va sin él. Pero la verdad es que ese tipo probablemente nunca habría aparecido. Se daría cuenta de lo absurdo que sería y simplemente lo evitaría. OP comentario. Que él venga o no no es lo importante. No quiero estar en el altar prometiendo mi vida a alguien que, en el fondo, solo está pensando, ojalá mi ex entendiera cómo me siento. U/Anónimo 2. Como mínimo, no está preparada para el matrimonio. En el peor de los casos, ella todavía siente algo por ese hombre. No estoy diciendo que termines la relación, pero al menos pospones la boda por varios meses hasta que tengas más tiempo para despejar tu inquietud y sentir de nuevo que ella es la indicada. No corras riesgos innecesarios. U/Anónimo 3. Ella te dejó claro que aún no ha superado a su ex. Por eso quiere exhibirte ante él como si fueras un trofeo. ¿Qué espera lograr con eso? Que él se acerque arrepentido, dándose cuenta de que la perdió, pero ahora es una persona diferente y puedan intentarlo de nuevo. No hizo que su boda girara en torno a él por casualidad. Ni siquiera pensó en que también era tu matrimonio. Hiciste bien en replantearte la relación. Ella no está lista para casarse, al menos no contigo. Si al planear un paso tan importante sigue teniendo a su ex en mente, eso ya lo dice todo. Actualización, 20 de octubre de 2024, 5 días después. Entonces, vamos a intentar terapia prematrimonial primero. Nuestra boda pasó de ser cancelada a estar pospuesta indefinidamente. Mi prometida intentó explicarme por qué quería invitar a su ex, pero no solo siguió cambiando sus respuestas, sino que cada una empeoró aún más las cosas para mí. Primero, intentó decir que solo quería vengarse, y le pregunté, ¿y si a él no le importa? ¿Vas a restregárselo en la cara a nuestro primer hijo? ¿A nuestra primera casa? Ella dijo que no lo había querido decir así, que solo quería demostrar su valía. Yo le respondí que supongo que su ex es el único que puede determinar su valía. Seguimos discutiendo, y no hubo una sola respuesta que no se redujera a, le importa lo que piense su ex y, aparentemente, no puede ser feliz a menos que su ex sienta algo por ella. Ella lo negó, pero sinceramente, me cuesta creerle. No quiero que nuestro matrimonio solo tenga valor si su ex es el único que puede determinarlo. Me niego a estar con alguien cuya felicidad dependa de los sentimientos de su ex. Decidí al menos intentar la terapia, hemos estado juntos muchos años. Para que lo sepan, ella estuvo con su ex por unos 2 años, luego me conoció a mí 3 años después, y llevamos 4 años juntos. Pensé que al menos debería intentarlo. Al menos puedo decir que lo intenté. Comentarios. U/Anónimo 1. Parece que no tienes muchas esperanzas de que la terapia tenga algún efecto positivo. Eso es muy inteligente porque no creo que lo tenga. OP comentario, es difícil tener esperanza después de escuchar a mi posible esposa decir que le importa lo que piensa su ex de unas 10 maneras diferentes. U/Anónimo 2. No eres el malo aquí OP, después de 7 años de ruptura, 4 años de los 7 contigo, y parece que todavía no lo has superado. No me atrevería a casarme con ella. U/Anónimo 3. Han pasado 7 años y todavía está obsesionada con ese hombre. Si rompes ahora,
Te ves a ti mismo todavía obsesionado con ella dentro de 7 años mientras planeas una boda con otra persona. Actualización, 17 de marzo de 2025, casi 5 meses después. Rompimos. Fuimos a terapia durante un par de meses y me sentía cada vez peor. Sinceramente, ella decía cosas que me recordaban algunos comentarios que leí en mis 2 publicaciones anteriores. Como él no debía ser nada más que algo de lo que reírse. Supongo que simplemente no entendió que no quería a su ex allí de ninguna manera, ni siquiera en su cabeza. Le dije que no quiero que me mire al altar con su ex en su cabeza. Ella simplemente no lo entendió, pensó que porque quería que se sintiera mal, estaba bien. Sinceramente, en algún momento me di cuenta de que hablábamos de su maldito ex todos los días. Y simplemente me di cuenta. No quiero volver a oírla hablar de él nunca más. No quiero volver a oír su maldito nombre. No quiero que mi esposa piense constantemente en lo que su ex piensa de ella. En realidad han pasado unas semanas desde nuestra ruptura, y me siento tan aliviado de no haber oído hablar a mi ex de su ex. Comentarios. U/Anónimo 1. Sugiere a sus padres que busque terapia. Porque, si no puede superar a su ex, nunca tendrá una relación comprometida. OP comentario. No sé, sus padres no son exactamente el tipo de personas que intentarían convencerla de eso. U/Anónimo 2. Solo por curiosidad, ¿cómo respondió cuando le dijiste que ya basta, que hablábamos de él todos los días y que esto no es lo que quiero, que se acabó? ¿Hablaba de él mientras salían? OP comentario. Sí, sabía casi toda la información sobre el que mencioné aquí mucho antes de todo el drama de la invitación. Lo tomó mal. Siguió insistiendo en que necesitábamos más terapia, al menos por unos meses más, y me dijo que yo simplemente no entendía lo que había pasado entre ellos. U/Anónimo 3. ¿Intentó contactarte? ¿O se mantuvo firme con su ex? OP comentarios. Hemos hablado un par de veces, sobre todo de finanzas y propiedades. Recogí mis cosas de nuestro antiguo piso. Ella vivía en nuestro apartamento antes de que yo me mudara, así que terminé mudándome. U/Anónimo 4. Su ex de ella vivía gratis en su cabeza, y probablemente lo hará durante mucho tiempo. Considera que te libraste de esa carga. No te involucres más en esa tontería. U/Anónimo 5. Lo siento por lo que has pasado. Tengo que decir que tomaste la decisión correcta. Tienes toda la razón en tu evaluación. Está tan obsesionada con su ex que no puede pensar en nada más. Eso no es lo que quieres para un matrimonio. Te deseo mucha suerte. U/Anónimo 6. Sobre todo después de 7 años, y eso es lo único que ella piensa, especialmente cuando se trata de su boda. Es obvio que correría de vuelta con él en cuanto él la llamara. Que lo de querer que él sufriera no era más que un intento de hacerle pagar por no haberla querido a ella. Qué tonta, arruinando la única relación con alguien que realmente la quería por un ex tóxico que ni siquiera ha estado en su vida durante años. Te preguntas si alguna vez dejó de pensar en él durante todos esos años con OP, o si la boda la hizo volver a traerlo de vuelta a su mente. De todas formas, ahora está libre para que la vote otra vez. Una pena por OP, pero al menos vio la verdad antes de casarse. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.